Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Ayer el presidente de la Nación, queriendo tapar con gritos el desastre administrativo de la República, pretendió, ante sus jóvenes adictos, instalar algo así como un presidente enojado. Y remarcó una vez más no volver al pasado. Y la verdad que tiene razón, porque el gobierno de los globos nos ha puesto en el pasado. Estamos en el preperonismo, es decir, estamos donde se busca que la Argentina sea agrícola, ganadera, se le agregó la parte minera, que no tenga más desarrollo industrial, que todo lo demás lo importemos. Se busca que el trabajador pierda derechos a los efectos de poder tener una mano de obra barata para competir, según creen ellos, en los mercados internacionales. Se busca, entre otras cosas, el regreso a las mismas normas y formas que después de la ley Sáenz Peña usaron sectores conservadores en la Argentina y también radicales en la época del fraude, cuando le decían al peón de campo: ya votaste, dejá la libreta y andá tranquilo. Claro, ahora de otra forma, sofisticado de otra manera, por otros medios, por los medios tecnológicos, los que también pueden ser manejados por pocos que tienen un conocimiento avanzado de ese tema, en contra de muchos que de eso sabemos poco. Y aquí, que quizás a destiempo, pero en definitiva hecho, ayer se presentaron en Servini de Cubría, jueza federal con competencia electoral, los apoderados del Frente de Todos, para denunciar lo que nosotros denunciamos hace ya mucho tiempo, acerca de lo irregular del sistema de control, de escaneo de las actas electorales. También decimos que, en definitiva, lo que se pretendía hacer y se pretende hacer es un fraude periodístico, es decir, dar la información antes de un resultado que después no sea el verdadero, pero para instalar en la sociedad una realidad virtual. Porque en definitiva, si se abre una por urna, allí tienen que estar las actas y el fraude tendría un punto tal en que se terminaría. Imagínense ustedes cuándo, pero se terminaría. Y entonces, el doctor Landó, apoderado histórico del PJ, le presenta a Servini de Cubría varios puntos y produce que la jueza intime hasta hoy, a las 13:30, es el plazo que tiene el Gobierno Nacional, para contestar el pedido del Frente Opositor. En el escrito, el Frente de Todos reclama la designación de interventores veedores judiciales para presenciar todos los procesos técnicos del escrutinio y propone a la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría que, en caso de considerarlo necesario, requiera la colaboración de técnicos del Consejo Interuniversitario Nacional. Es decir, le da como idea que si la parte judicial no tienen los peritos o los conocedores del tema puntual, que se lo pida a la universidad. Tras citar la legislación electoral y resoluciones de la Convención Internacional de Derechos Humanos, los apoderados del Frente de Todos advierten que al día de la fecha, o sea ayer, nos encontramos en absoluta incertidumbre respecto de las modalidades que va a asumirse. Entre los principales cuestionamientos se destacan que el archivo que surge de la digitalización del telegrama es modificado, tal cual dijimos hace mucho, para su envío al centro de cómputos. Esto quiere decir que la imagen de datos que llega para su carga no es el archivo original, sino que en un punto neutro, esto no lo dicen ellos, lo decimos nosotros, sigue y sufre una transformación
en la transferencia a un sistema, de un sistema a otro, lo que hace imposible constatar la integridad y la transferibilidad del archivo original, según advierte. Claro, por eso el software, que ya tendrían que tener todos los partidos políticos, se demoró. Y entonces, además de esta denuncia, aparece la Cámara Electoral ayer e intima al gobierno a que entreguen urgente el software del escrutinio provisorio, porque una cosa es que se denuncie, otra cosa es que usted tenga el software para comprobar que esto que se dice es cierto. No se lo habían dado, no solamente a los partidos políticos, sino tampoco se lo habían dado a una especie de modelo sobre el cual, sobre todo en televisión, se puede seguir por pantalla el movimiento electoral. Nada de nada. O sea, solamente declaraciones, habladurías, pero nada de material como para que se pueda chequear. Entonces la Cámara Electoral, más allá de la denuncia en la jueza, por medio de una acordada, la Cámara le exigió a la Dirección Nacional Electoral, que depende de la Secretaría de Asuntos Políticos, que la dirección anunció que entregará lo que debía haber entregado hace tiempo, el software. La Cámara Nacional Electoral exigió ayer, por medio de una acordada, la número 52, que la Cámara Nacional Electoral entregue el software del escrutinio provisorio, quiero leer textual, en medio de las presentaciones judiciales realizadas por los partidos políticos. El tribunal tuvo en cuenta la resolución del 1 de agosto del 2019, cuando ratificó que el escrutinio provisorio continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, sin participación alguna de la Justicia Nacional Electoral, aunque allí hizo mención a que la entrega a la Cámara, es obligatoria. O sea, ustedes saben que en la democracia fraudulenta, en lugar de que la justicia organice todas las elecciones, no ahora, sino en todos los gobiernos, lo organiza el Poder Ejecutivo de turno. Bien, en la acordada de este martes, la Cámara manifestó con la firma de los jueces Alberto Talavía y Santiago Corcuela que el gobierno incumplió con esa solicitud y se le efectuó un reclamo para su puesta a disposición de las agrupaciones políticas. O sea, no le entregaron el software a los partidos y estamos a horas del comicio. El tribunal citó que la DINE le informe que le daría cumplimiento a las previsiones del artículo 108 del Código Electoral Nacional 48 horas antes de la fecha establecida para cada jornada electoral, plazo que resulta a todas luces insuficiente para el cumplimiento de su finalidad. O sea, Adrián Pérez, el responsable del Ministerio del Interior de esta parte, esconde hasta último momento, pero con el cambio tecnológico que hubo, no alcanza lo que marcaban las disposiciones anteriores, porque ahora hubo un cambio tecnológico, entonces 48 horas antes le dice la Cámara, no alcanza para informarse. Asimismo, la Cámara recordó la acordada número 3 del 2017, en la que estableció requisitos y condiciones mínimas para la realización del escrutinio provisorio y fijó que el programa de escrutinio provisorio, incluyendo los códigos y los demás componentes del software que eventualmente estuvieron involucrados, deberán ponerse a disposición de las agrupaciones políticas que participan en los comicios y al menos, escuchen esto, 30 días antes de la fecha electoral. Es decir, vulneraron un acordado de la Cámara Federal que pedía que se pusieran 30 días antes y piensan entregarlo 48 horas antes para que nadie pueda controlar el software, las irregularidades detectadas y denunciadas oportunamente. Es un escándalo lo que está ocurriendo. Esta oportunidad se le entregarán dos software, el del escrutinio y el de la transmisión, que nunca antes se presentaban. Las noticias para el gobierno se complicaron en los últimos días con una nueva presentación por parte del Partido Justicialista. Exigió el apartamiento inmediato de Smartmatic del proceso electoral de las PASO en las generales y en la eventual segunda vuelta, y que la implementación del servicio contratado
lesiona, restringe y altera en forma actual e inminente derechos y facultades de los partidos políticos. A su vez, le solicitó a la jueza Servini de Cubría que intervenga y mande veedores judiciales, tal cual quedó dicho en el comentario anterior que le hicimos. Esto aquí se adelantó, se dijo cuando contrataron el sistema, se dijo que habían pagado 1.200.000 aparte de los 17 millones de dólares que cuesta el servicio de esta empresa. Dicen que la española Indra, que hizo las elecciones anteriores, cobró 33 millones y esta era la más barata, y entonces optaron por esta, pero resulta que esta gente tiene denuncias públicas, que las pueden chequear y buscar en cualquier lugar, en Filipinas, en El Salvador, en Uganda, en Bélgica, en fin, en distintos lugares donde participaron, por fraude. Es decir, que estamos ante una situación grave, muy grave. Por eso coincidimos con Macri, que no hay que volver al pasado. Y como si se vota por su candidatura, se vuelve al preperonismo, se reafirma este regreso al preperonismo, el preperonismo también incluía el fraude patriótico. Y Mauricio Macri, ayer gritando desaforado en Ferro, quiso tapar con gritos el escándalo de la democracia fraudulenta.